Cuidemos a Chile. Conversa, difunde, actívate. Este libro puede estar recomendado para los socialistas que hay en todos los partidos. Sí, yo lo dedico a los igualitaristas de todas las tribus, porque hay un análisis que se hace en filosofía y von Hayek lo hizo. Este impulso igualitario es algo que está anclado en el espíritu humano, en el ADN incluso del ser humano, por un lado, y refleja el anhelo de regresar, y esto lo explicaba también Karl Popper, ¿no?, a una sociedad tribal en la cual todos somos efectivamente iguales. Hay un jefe, ¿no?, de la tribu que ordena todo, ¿no?, y distribuye de manera relativamente igualitaria entre todos los que fueron y cazaron juntos el mamut y vuelven, y que fue una de las esencias de los movimientos nacionalsocialistas y también de los movimientos marxistas totalitarios del siglo XX. ¿Haces una diferencia entre igualdad e igualitarismo? Sí, porque en la filosofía liberal, que es la con la que me identifico y creo que es el origen del éxito occidental y de las democracias modernas, es profundamente igualitarista en el sentido ético. ¿Qué significa esto? Que sostiene que todos somos iguales en dignidad. No hay personas que por su raza, por su religión, por su color, por lo que sea, son superiores a otras. Pero al ser éticamente igualitarista, lo que juzga no son los resultados que se producen en una determinada sociedad, sino si las normas respetan los derechos idénticos de cada sujeto. Respetando los derechos idénticos de todas las personas, dejándolas en libertad de actuar, con respeto mutuo entre ellas, se van a producir resultados distintos porque los seres humanos somos diferentes. Y esos resultados distintos es lo que en general se llama la desigualdad, que se pretende atacar con políticas redistributivas del Estado, pero que son incompatibles con este proceso de colaboración espontáneo que se desarrolla en la sociedad y que la esencia es la libertad personal. Por ejemplo, quisiéramos igualar a Ronaldo y a Messi con todos los jugadores de fútbol que hay, tendríamos que tratarlos de manera especial a ellos, de que no pudieran jugar, no pudieran hacerlo de la manera en que lo hacen al menos, ¿no?, y castigarlos por ser lo buenos que son, para igualarlos hacia abajo. Claro, agarrarles un pie o lesionarlos o algo para que no se destaquen. Lo mismo en todas las áreas de la vida social, ¿verdad? Entonces, por un lado pasa eso, le afectamos la dignidad de ellos, pero al hacerlo nos perjudicamos todos, porque perdemos los talentos y la gente que más produce para la sociedad. Premiar el espíritu emprendedor y no castigarlo, un proceso que permite que todos progresemos, que es algo por lo demás que el Premio Nobel de Economía del año 2015, Angus Deaton, estudió mucho y llega a la conclusión de que la desigualdad es parte inevitable del progreso, pero que después se van igualando las cosas, ¿no?, y que todos van accediendo a los nuevos inventos y todo eso. Si yo te llamo súbdito, ¿te ofendes? Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, porque en realidad hoy en día de alguna forma somos bastante súbditos. Creo que es una ofensa en el sentido de que yo no quiero ser súbdito, no me siento súbdito de nadie, quiero ser libre, pararme sobre mis propios pies. Pero la realidad es que vivo en países o en un estado que tengo que cumplir no solo con las normas que hacen sentido, sino con mucha norma que no hace sentido, con cargas de impuestos que son completamente extractivas y abusivas, y que peor todavía, se despilfarran o se pierden en corrupción. Entonces, de alguna manera me siento un súbdito, porque si yo no cumplo con lo que me impone el poder del Estado, aunque no tenga sentido lo que me está imponiendo, no tengo ninguna posibilidad de hacer nada. Me van a meter a la cárcel o me van a aplicar multas o me van a castigar de alguna manera. Se supone que la democracia está para eso, para cambiar a través de partidos que uno vota, pero las democracias también tienen una tendencia muchas veces a anquilosarse y a ser muy ineficientes en los cambios. Y ahí, y ese es el problema, y ahí es cuando surgen lamentablemente figuras populistas autoritarias que dicen, bueno, yo sí me voy a hacer cargo de todos los problemas, yo voy a resolver todo, y ahí tienes a Donald Trump gobernando. Y es un riesgo para la democracia. No sé si has escuchado un anuncio que hay en España de la lotería primitiva que dice, no tenemos sueños baratos. Y me ha recordado mucho a tu libro. Sí, bueno, no hay sueños baratos. O sea, todos queremos ser iguales pero ricos, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo planteo. Cuando la gente dice, no, es que nosotros queremos igualdad. En Occidente, por lo demás, en países como este, donde la población media, toda, vive, comparado con el resto de la población mundial, entre los más ricos del mundo. O sea, eso es lo que no hay que olvidarse. Pero cuando dicen que quieren igualdad con la gente que está sobre ellos, ¿no? Me gustaría tener lo que tiene, no sé, Botín, o lo que tiene alguno de estos ricachones, o Ronaldo, cualquiera de ellos. Nunca dicen, me gusta ser igual que tiene menos.
Entonces, el reclamo por igualdad, cuando uno lo analiza individualmente, es muy hipócrita, es una cosa muy falsa, porque ni siquiera Pablo Iglesias es una persona que se quiere igualar hacia abajo, ¿no? Y hemos descubierto que tiene ingresos bastante sustanciosos comparado con el resto de los españoles, y él no va a renunciar a sus ingresos para ser más igual o los va a redistribuir entre los que más necesitan. Fidel Castro, el gran paladín de la izquierda mundial, que murió hace poco tiempo, resulta que tenía una fortuna acumulada de 900 millones de dólares. ¿Dónde quedó la igualdad ahí? Y en todos los regímenes en que la igualdad fue supuestamente la bandera de cambio, los regímenes socialistas, y este año se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, ¿qué ocurrió? Se configuraron élites mucho más abusivas y mucho más explotadoras que las que existían antes. Por tanto, no hay que olvidarse que todo proyecto igualitarista requiere una élite que lo lleve a cabo. Esto es Orwell, y cuando esa élite llega al poder, no lo suelta. Ahora tenemos unas élites críticas con la riqueza. Obama, por ejemplo, recoges una frase de él, o el Papa Francisco. Bueno, el presidente Obama, expresidente a estas alturas, está muy influido por ideas equivocadas, a mi juicio, y que no responden a la realidad de los hechos en Estados Unidos. Papa Francisco es una persona, a mi juicio, que está muy confundida, muy equivocada, que está cayendo en un juego de discurso bastante parecido al populismo típico latinoamericano. Él es una persona, yo creo, de izquierda, no es una persona que entienda la economía como la entendía Juan Pablo II, ni siquiera Benedicto XVI. Es muy duro, él está muy marcado por su experiencia en Argentina, por el peronismo, del cual proviene su familia también. El peronismo, no nos olvidemos, es una ideología o un caudillismo ideológico que tiene gran parte de su raigambre filosófica en el fascismo, ¿no? Y que es antimercado. Y cuando el Papa dice cosas como que los que piensan como los verdaderos cristianos son los comunistas, deja sin duda descolocado a mucha gente, porque si hay algo que es anticristiano es el pensamiento comunista. Que diga que el capitalismo y el liberalismo mata de hambre cuando es todo lo contrario a la luz de toda la evidencia económica que existe, marca un antes y un después en la historia de la Iglesia, que siempre tuvo críticas al capitalismo, eso hay que decirlo, pero nunca lo condenó absolutamente. De hecho, Juan Pablo II en Centésimo Annus dice que el capitalismo efectivamente es el sistema que permite salir adelante a los pobres y que es el sistema por el cual el mundo tiene que operar. Obviamente él le pone el componente social, el control y todo. No lo dice así cualquier capitalismo, no. Lo define primero, pero dice ese es el camino. Está muy confundido y lamentablemente le está haciendo mucho daño a la gente más pobre del mundo, porque su discurso lo toman estos líderes populistas, caudillistas, en América Latina, en otros países, y se van en contra de las instituciones que les permiten precisamente surgir a la gente que es más vulnerable. Podemos decir que es un libro revolucionario en cuanto que, por ejemplo, dices que el Estado no te puede imponer tu ser solidario. Exactamente. Los seres humanos somos tan malos, tan miserables y tan crueles y perseguidores de solamente nuestro propio interés, de nuestro egoísmo, así lo ven los socialistas, que necesitamos un Estado que nos obligue a ser buenos. Porque nosotros somos incapaces de la solidaridad. Qué poca fe en el ser humano. No tienen ninguna fe en el ser humano. Entonces, como tienen una visión tan mala y pervertida del ser humano, que es la visión de Hobbes, básicamente, necesitamos un leviatán, necesitamos un Estado, que al final también son personas, cosa que ellos a veces pierden de vista, ¿no?, que nos imponga la bondad. Y mi argumento es, uno, eso es falso. Históricamente los seres humanos hemos mostrado, por cierto, aspectos muy negativos, pero también muy positivos. Adam Smith, por ejemplo, escribe la capacidad de empatía y simpatía que tenemos los seres humanos y de hacernos cargo de los demás, desinteresadamente. Y por otra parte, la solidaridad es una virtud. Y las virtudes, si son impuestas por la fuerza, no son virtudes. La solidaridad es un acto de generosidad espontáneo, no es una cosa que se funciona a patadas, digámoslo así. Por lo tanto, no se puede llamar solidaridad a la redistribución que hace el Estado coactivamente de la riqueza ajena, y que lo hacen los políticos, y muchas veces además no la hacen bien, ¿no? Benefician a sus grupos de interés, se corrompe, se despilfarra y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, pidiera opinión por la calle, yo leería esta frase, por ejemplo, a alguien le digo, las necesidades de la sociedad vienen antes que las necesidades del individuo. Mucha gente estaría de acuerdo. Mucha gente estaría de acuerdo, y eso habla de dos cosas. Por un lado, un impulso que hay, que es bastante colectivista y contra el individuo, ¿no?, que es que la sociedad se tiene que hacer cargo de cada uno de nosotros, como si la sociedad fuera otra cosa que nosotros. Y por tanto, una renuncia a la responsabilidad personal. O sea, el ser humano tiene esa inclinación también, que es a renunciar a su propia responsabilidad
y caer en la zona de la seguridad y el confort, ¿no? Y que ojalá haya un líder que se hace cargo de nosotros y nos dé de comer y ojalá nos diga qué hacer para no tener este peso de la libertad, que es bastante fuerte, digamos, y a veces nos paraliza. Y por otra parte muestra la hegemonía también intelectual que está instalada en Occidente hoy en día, que es esta idea de que el colectivo hasta cierto punto tiene que primar por sobre el individuo. ¿Quién fue el autor de esa frase? Claro, esa sería la segunda parte. Entonces, chaval, ¿estás de acuerdo con...? Estaría de acuerdo con Adolfo Hitler. Él dijo eso, que el nacionalsocialismo era un programa que ponía al colectivo antes que al individuo, que era un programa incompatible con el capitalismo, que además lo atribuía a los judíos y todo eso, de la faz de la tierra, y que era un combate en contra del capitalismo anglosajón. Él creó además un estado benefactor gigantesco. El colectivismo niega al individuo frente al colectivo. El liberalismo reafirma al individuo frente al colectivo. El liberalismo dice, el individuo tiene derechos tan sagrados que el colectivo no los puede aplastar. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad en general, a la propiedad. Y son filosofías completamente incompatibles. Una funda el totalitarismo, el socialismo, el marxismo, el nacionalsocialismo, el fascismo. La otra funda el liberalismo democrático y el libre mercado. Son incompatibles. No sé en qué momento tú te tomaste esa pastilla roja. ¿Te hiciste liberal? Yo creo que me la dieron en la leche materna, porque la ¿sí? verdad es que nunca creí mucho en las utopías. Yo entiendo a las personas, que también es algo muy humano, ¿no? Y a uno lo tratan a veces de inhumano, de sin corazón y todo, de querer resolver todos los problemas de la noche a la mañana, de que uno sufre, y eso me pasa a mí también cuando ve gente que no tiene medios, cuando ve gente pobre, cuando ve personas que están en situaciones de miseria. Obviamente eso sufre, marca el espíritu humano y a uno lo mueve, lo conmueve y dice, hay que resolver esto inmediatamente. Pero es mucho más complejo, no es tan simple. Y entonces cuando uno se aterriza y ve que existe una disciplina que se llama economía, que tiene que lidiar con una realidad inevitable de todos nosotros, que los recursos son escasos, porque esa es la realidad, no son infinitos, son escasos, y que no puedes resolver todos los problemas al mismo tiempo, y que no existe de todo para todo el mundo, y que no se puede crear mágicamente bienestar para todos. Entonces, tú te conviertes en una persona un poco más escéptica, irracional y alejada de las demagogias, de los populismos, pero también de estas grandes ideologías que te proponen soluciones finales para todo. Yo invito a todo el mundo a tomar la pastilla roja, es harto más desagradable y requiere un esfuerzo mayor, pero es la única manera de despertar y realmente conseguir el objetivo que buscamos, que es, uno, que todos estemos mejor, que todos vivamos con dignidad y con libertad, pero al mismo tiempo que los más vulnerables de este mundo, la gente que más sufre, tenga mejores oportunidades y pueda salir adelante. Y luego ya no hay marcha atrás, una vez que lo ves así. Y una vez que lo ves así ya no hay marcha atrás, y esto es bien interesante porque si tú ves la lista de los pensadores liberales, von Mises, von Hayek, Isaiah Berlin, Mario Vargas Llosa, Karl Popper, Thomas Sowell, Douglass North, Dietrich McCloskey, te puedo seguir la lista, todos fueron socialistas en algún momento. Y ellos en algún minuto dijeron, no, este camino está equivocado. Se tomaron la pastilla roja y dijeron, con esto no vamos a conseguir el objetivo. Pero fueron honestos intelectualmente y se dieron cuenta de que el camino para avanzar en el propósito que ellos tenían, que era la libertad y la prosperidad, no era el del socialismo ni las utopías colectivistas, sino que era la cosa harto más tal vez aburrida, menos épica, menos romántica, que es los derechos de propiedad, la democracia representativa, el Estado de Derecho, un gasto público ordenado, sin inflación, y una retórica muy aséptica de los grandes proyectos de transformación, que no apelan a ese espíritu humano de cambio tipo Che Guevara, no, y por tanto no son tan atractivos. Ese es el problema, que este mensaje es mucho menos atractivo, mucho menos épico. Cuidemos a Chile. Conversa, difunde, actívate.